El frío gélido de la mañana en Santiago hacía que las bocas de la gente salieran a borbotones de vapor como pequeñas nubes de prisa. Las calles de Las Condes vibraban con el ritmo acelerado de los ejecutivos, el sonido de los tacones sobre el asfalto húmedo y el aroma a café recién hecho que se escapaba por las puertas automáticas de las cafeterías de las esquinas. Los Andes, majestuosos y lejanos, reflejaban un brillo gélido en el cristal de los rascacielos, como si observaran desde lejos la frialdad humana de la ciudad. Entre autos importados y escaparates de lujo, un sedán negro relucía, avanzando lentamente entre bocinazos impacientes. Al volante, Tomás Echeverría mantenía una expresión impasible, con la voz firme al teléfono mientras discutía cifras y contratos. El reloj suizo en su muñeca marcaba las 9:25 AM, una hora medida como toda su vida. Al otro lado de la línea, un asesor le informó sobre el cierre de otro acuerdo multimillonario. Tomás respondió con un breve impasible excelente, con la mirada ausente en la pantalla de su celular apoyado en el tablero. De repente, una figura cruzó el paso de peatones. Se escuchó un chirrido de frenado, neumáticos deslizándose sobre el asfalto mojado. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza, y por un instante, el tiempo se detuvo. Delante del auto, arrodillada en el suelo, una mujer intentaba recoger flores esparcidas en la acera. Pétalos blancos y rojos se mezclaban con el agua, sucia del charco, como fragmentos de algo que una vez fue hermoso. Salió del auto aturdido, con el viento frío azotándole la cara. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo lo golpeó en lo más profundo, un doloroso reconocimiento, como un recuerdo que despierta de un sueño. Camila se levantó lentamente, con la cesta de flores temblando en sus manos heladas. Su fino abrigo apenas la protegía del viento y su moño deshecho dejaba mechones sueltos pegados a su rostro. Lo miró con expresión confusa, intentando comprender si ese hombre del traje caro era solo otro conductor distraído o alguien que el destino había puesto allí por alguna cruel razón. Tomás intentó acercarse, murmurando una disculpa. «No la vi», dijo en voz baja, pero su voz sonaba distante, amortiguada por la culpa que surgía de un lugar olvidado en su interior. Camila simplemente se agachó de nuevo, recogiendo las flores con movimientos lentos, casi mecánicos, como si recogiera los fragmentos de su propia dignidad esparcidos por el suelo. De fondo, el sonido de los coches reanudaba el flujo indiferente de la ciudad. Él se ofreció a ayudarla, pero ella levantó la mano en señal de rechazo. «No pasa nada», respondió con firmeza, sin mirarlo. Había algo en su voz que lo desarmó por completo, un tono que mezclaba dolor, resignación y una fuerza silenciosa. Mientras Camila se alejaba, con la cesta vacía y la mirada perdida, Tomás permaneció en la acera, incapaz de moverse. Por unos segundos, el sonido de la ciudad se desvaneció. Solo quedó el eco de un nombre que no había pronunciado en años, un recuerdo que comenzaba a formarse, incómodo y persistente. El frío parecía más intenso, como si le hubieran arrancado algo del pecho. Volvió al coche, pero le temblaban las manos sobre el volante. Por el retrovisor, Tomás la vio alejarse, caminando entre personas que apenas notaban su presencia. El contraste lo impactó. Él, rodeado de cuero y cristal, y ella, cargando flores marchitas y con la dignidad herida. Una parte de él quería olvidar lo sucedido, seguir adelante con el día, retomar su agenda, pero algo lo detuvo. Mientras el motor seguía rugiendo al ralentí, destellos comenzaron a invadir su mente. Un elegante salón, una camarera sonriente sirviendo champán y una acusación injusta resonando en el pasillo de un hotel. Se le encogió el corazón. ¿Esa mujer sería ella? No, sería imposible. Intentó apartar el pensamiento, pero su mirada, firme y silenciosa, había dejado una huella que ningún encuentro podría borrar. El pasado que siempre había logrado enterrar comenzaba a agitarse de nuevo, exigiendo respuestas. Tomás aparcó el coche en la calle de al lado, incapaz de seguir conduciendo. Su teléfono vibraba sin parar, con notificaciones de reuniones, mensajes de socios, próximas citas.
Todo, el imperio, el prestigio, las cifras, de repente parecía irrelevante. Miró por la ventana y la ciudad seguía viva, indiferente a su perturbación. Consideró bajar, buscarla, disculparse de verdad, pero el miedo lo detuvo. Miedo a lo que ella pudiera recordar, a lo que tendría que admitir. Apoyó la cabeza en el volante, respiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez en años, se sintió vulnerable, y esa sensación lo aterraba más que cualquier pérdida económica. El resto del día transcurrió en un borrón. Reuniones, llamadas, presentaciones, todo parecía ocurrir en un universo paralelo, muy alejado de la imagen que lo había atormentado desde la mañana. Por la noche, desde la ventana panorámica de su oficina en el piso 32, Tomás observaba cómo las luces de la ciudad se extendían como constelaciones artificiales. Abajo, entre las sombras y las calles mojadas, se preguntaba dónde estaría aquella mujer. Recordaba las flores manchadas de agua, la expresión contenida de su rostro. Sintió el peso de la coincidencia, o era un castigo, en el pecho. Un viento frío soplaba a través del cristal cerrado, o quizá era solo la soledad que nunca lo abandonaba. Se sirvió un whisky caro, pero el sabor era amargo. Por primera vez el éxito no le ofrecía consuelo. En el espejo de la oficina vio su reflejo, impecable, pero vacío. Pensó en su carrera, en las decisiones despiadadas que lo convirtieron en un hombre respetado, temido y en secreto odiado. Todo tiene un precio, se decía siempre. Pero esa noche se dio cuenta de que había perdido algo que el dinero no podía comprar: la paz. Y lo que lo perturbó no fue solo el accidente, sino su mirada, ese reconocimiento silencioso que pareció traspasarlo. Entrelazó las manos con nerviosismo. Intentó recordar dónde la había visto antes, pero su corazón lo supo antes de que su mente lo confirmara. Camila Rojas. El nombre resonó en su memoria como una herida que se reabre. Tomás se recostó en su sillón de cuero, mirando el oscuro techo de su oficina. Su nombre resonaba en su mente como una frase: Camila Rojas. Recordó el día en que la despidieron, la absurda acusación de robo, el silencio, avergonzado de los gerentes y él, que decidió no intervenir para preservar la imagen del hotel. Ahora, el destino lo obligaba a enfrentarse a su propia cobardía. Afuera, las luces de Santiago parpadeaban bajo la tenue llovizna. Un trueno lejano rompió el silencio. Tomás se levantó, se alisó el traje y dijo en voz baja, casi en un susurro: «Creo que ya la he visto sufrir bastante». Al otro lado de la ciudad, Camila caminaba sola entre escaparates iluminados, con una cesta vacía y un corazón que aún creía en el bien. Su historia estaba a punto de comenzar de nuevo. ¿De dónde viene esta historia? Deja de comentar y suscríbete para no perderte lo que viene. A la mañana siguiente, Tomás despertó antes de que sonara el despertador. El cielo sobre Las Condes seguía gris y la niebla cubría los edificios como un velo de cristal y humo. Intentó concentrarse en las tareas del día: reuniones con inversionistas, inspecciones de hoteles, conferencias en línea, pero su mente insistía en volver a la intersección donde todo comenzó. Decidió bajar al centro sin avisar a nadie. Quería volver a verla, entender lo que el destino intentaba decirle. Aparcó el coche a pocas cuadras de la plaza de armas, mezclándose con la multitud. El olor a empanadas, el sonido de las guitarras y las voces de los artistas callejeros lo envolvieron. Caminó sin rumbo hasta que oyó una melodía suave, casi infantil, que provenía de una esquina. Siguió el sonido y la encontró. Camila, con la misma canasta, ahora llena, de flores frescas, cantando suavemente mientras el viento jugaba con su cabello suelto. La observaba desde lejos, como si temiera asustarla. Había una serenidad en su rostro que lo desconcertó. La gente pasaba, algunos dejando monedas, otros simplemente sonriendo. Cada nota que cantaba parecía contar una historia de supervivencia. Al verlo, entrecerró los ojos ligeramente, reconociéndolo. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Tomás se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos, intentando disimular la tensión. «Te debo un café», dijo con una media sonrisa vacilante. Camila lo miró con recelo.
No estoy en venta, respondió con firmeza, pero sin hostilidad. La frase cortó el aire como un recordatorio de quién era él y en quién se había convertido ella. Tomás respiró hondo, intentando contener la incomodidad que le provocó su declaración. No lo decía en serio, respondió con un tono más suave de lo habitual. Solo quería disculparme por lo de ayer. Camila lo miró fijamente un momento, considerando si valía la pena continuar la conversación. Tras un breve silencio, señaló una pequeña cafetería con la fachada descascarillada. «Hace más calor dentro», dijo, y se adelantó. Él la siguió, sintiéndose fuera de lugar en aquel espacio sencillo, donde el aroma del café se mezclaba con el del pan recién horneado. Se sentaron uno frente al otro, y durante unos segundos ninguno supo qué decir. El vapor que salía de las tazas parecía marcar el tiempo, lento y pesado. Tomás observó sus manos, firmes, callosas, pero increíblemente delicadas. «Pareces diferente», dijo ella rompiendo el silencio. «No sé si más cansado o más humano». Él sonrió con suficiencia, sin saber si era un cumplido o una acusación. «Quizás ambas cosas», respondió. Camila apartó la mirada hacia la calle, donde los niños perseguían palomas. «No cambia la gente así, señor». «Tomás», añadió. «Solo Tomás». Ella asintió, impasible. El café se enfrió entre ellos, y poco a poco, el peso de la realidad empezó a revelar el abismo que los separaba. Aún así, había algo invisible, una corriente silenciosa que lo retenía allí, anhelando oír su voz una vez más, como si el sonido pudiera redimir un viejo error. Camila explicó que vivía en una habitación improvisada en la parte trasera de una vieja pensión, compartiendo el espacio con otras dos mujeres. Vivía de lo que vendía en la calle y a veces de actuaciones rápidas en bares que permitían a los artistas callejeros cantar por unas monedas. «No es lo que soñaba para mí», dijo con la mirada perdida, «pero al menos puedo dormir tranquila sabiendo que lo poco que tengo es honesto». Tomás la escuchó en silencio, sintiendo cada palabra como una acusación silenciosa. «¿Y antes de eso?», preguntó con cuidado. Ella soltó una risa breve y amarga. «Antes trabajaba en un hotel, uno de los más lujosos de Santiago, hasta el día en que me acusaron de robo». Tomás desvió la mirada de inmediato y fingió no reaccionar. Camila no se dio cuenta, o tal vez fingió no darse cuenta. Dijeron que le había quitado un collar a un huésped extranjero. Nunca probaron nada, pero me despidieron delante de todos. Hizo una pausa, respiró hondo y añadió: «Lo peor no fue perder el trabajo, fue ver en los ojos de la gente que era culpable simplemente por ser quien soy». Tomás sintió un nudo en el estómago. Recordaba vagamente ese episodio. Él mismo había firmado la renuncia, confiando en informes de gerentes que ahora parecían irreales. «¿Y después de eso?», se aventuró a preguntar. «Después de eso aprendí a vender flores. No juzgan a nadie». La frase, simple y profunda, cortó el aire como un golpe suave. Tomás no encontró respuesta. Simplemente bajó la mirada, sintiendo la vergüenza que no se había permitido sentir en años. El camarero recogió las tazas y el sonido de la porcelana al chocar con los platillos devolvió a Tomás al presente. Camila se alisó el fino abrigo, lista para irse. «Gracias por el café», dijo, levantándose con la serenidad de quien no esperaba nada. Él intentó interrumpirla. «Camila, espera. Yo puedo ayudarte». Ella se detuvo, lo miró con calma y respondió: «La gente no ayuda sin razón, Tomás, y ya he aprendido el precio de cada favor». Esas palabras resonaron en su interior, dolorosas y ciertas. Quiso explicarle que no era por lástima, que había algo más profundo, tal vez arrepentimiento, tal vez una necesidad de redención, pero las palabras no le salían. La observó cruzar la calle, desapareciendo entre los vendedores ambulantes. El vacío que quedaba parecía más grande que cualquier habitación de hotel que poseyera. Durante todo el día, Tomás intentó volver a su rutina, pero nada fluía. Cada decisión parecía insignificante. Su rostro regresaba en destellos entre un contrato y otro, entre reuniones y llamadas con inversores. Esa noche, en su ático, abrió una botella de vino caro y dejó la copa intacta. Se acercó a la ventana y observó la ciudad brillar bajo la pálida luna. Pensó en la mirada de Camila y en lo que se escondía tras ella. No solo dolor,
sino una fuerza serena que nunca había sabido cultivar. Por primera vez, admitió en voz alta, para sí mismo, «Destruí a alguien». La frase quedó suspendida en el aire, resonando en las paredes de mármol, como una confesión tardía que no trajo alivio. A la mañana siguiente, Tomás tomó una decisión que ni siquiera él comprendió del todo. Dejó el coche a un lado y tomó el metro rumbo al centro. Quería ver, comprender, sentir el mundo de Camila, el que existía más allá de las ventanas de sus hoteles y los informes de ganancias. Caminó por las antiguas calles de Santiago, donde las paredes descascarilladas guardaban grafitis e historias olvidadas. El olor a café barato se mezclaba con el del asfalto mojado. Observó a niños vendiendo dulces, ancianos pidiendo limosna, músicos tocando con esperanza en la mirada. Era el mismo país que sustentaba su fortuna, pero parecía otro universo. Cuando por fin vio a Camila, estaba sentada en las escaleras de una iglesia, repartiendo flores gratis a los transeúntes. Se acercó y ella lo vio, pero no se levantó. «¿Volviste por curiosidad o por culpa?», preguntó sin rodeos. La pregunta lo golpeó como una cuchilla. «Quizás por arrepentimiento», respondió sentándose a su lado. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Camila continuó envolviendo delicadamente los tallos de las flores con hilo. «La gente solo recuerda el arrepentimiento cuando el daño ya está hecho», dijo sin mirarlo. «Pero a veces el daño es lo que nos recuerda que aún lo sentimos», respondió Tomás. Se detuvo, se giró lentamente y lo miró fijamente unos segundos. «Hablas maravillosamente. Debes estar acostumbrado a convencer a la gente». Él sonrió, pero había tristeza en su expresión. «No siempre, a veces ni siquiera a mí». Camila suspiró poniéndose de pie. «Entonces aprende a empezar de nuevo, sin discursos». Tomás observó cómo Camila se alejaba de nuevo, cargando la cesta con la serenidad de quien ha aprendido a sobrevivir al desprecio. La siguió a distancia, discretamente, observándola hablar con un señor de la calle y luego ofrecer flores a un niño que lloraba. Cada gesto suyo parecía tener un propósito silencioso, una compasión natural que lo desconcertaba. Esta mujer, que lo había perdido todo por una injusticia perpetrada en uno de sus propios hoteles, aún encontraba espacio para sonreír a los demás. El contraste lo hería por dentro. Se sentía pequeño ante ella. Él, que tenía mansiones, jets y prestigio, pero no sabía lo que significaba dar algo sin esperar nada a cambio. Se detuvo frente a un escaparate y vio el reflejo de ambos. Ella, sencilla y vivaz. Él, impecable y vacío. A última hora de la tarde se armó de valor y volvió a acercarse a ella. «Camila, me gustaría ayudarte de alguna manera», sin segundas intenciones. Ella lo miró con escepticismo, pero algo en su tono la hizo dudar. «¿Ayudar cómo? Todavía no lo sé», respondió con sinceridad. «Pero sé que no deberías estar helándote de frío». Camila rió brevemente, una risa corta y amarga. «Hay gente con mantas y almas congeladas, Tomás. El frío que yo siento es más llevadero». Él no respondió, y ella lo notó. «Pero si quieres ayudar, compra una flor. Es lo justo así». Sacó un billete de 20,000 pesos y se lo entregó. «No tengo cambio para eso», dijo ella. «Entonces véndemelos todos», respondió él, con una mirada que revelaba algo más que caridad. Camila aceptó el dinero, pero no lo miró. Envolvió las flores en papel normal y se las entregó con un gesto firme, como si cumpliera un acuerdo. «Ahora estamos a mano», dijo. Tomás asintió, sosteniendo el ramo con una delicadeza que le resultaba extraña en las manos, acostumbradas a contratos y cifras. «Sabes que no es solo eso», murmuró. Ella respiró hondo, cansada. «Quizás, pero no quiero compasión. Y no quiero perdón», replicó él. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos durante unos segundos, y por un instante, el aire se sintió más pesado. Camila lo observó atentamente, como si intentara descifrar la verdad en lo que decía. «¿Y qué quieres, Tomás?», dudó, buscando una respuesta que ni siquiera él entendía. Quizás solo una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Esa noche, Tomás se llevó las flores a casa. Las colocó en un jarrón de cristal en la sala, pero el contraste entre el lujo del entorno y la sencillez de las flores le incomodaba. Parecían fuera de lugar,
como un silencioso recordatorio de la vida real que siempre evitaba. Se sentó en el sofá y las contempló durante horas. Cada pétalo le traía recuerdos de Camila, su mirada firme, su voz serena, su dolor contenido. En el fondo, sabía que no podía enmendar las cosas solo con gestos simbólicos. Necesitaba actuar, pero el miedo lo frenaba. Sabía que si le decía la verdad, que era el dueño del hotel quien la había despedido injustamente, perdería cualquier posibilidad de que ella creyera en su sinceridad. Aún así, algo en su interior le decía que ocultarlo significaría seguir siendo el mismo hombre frío que ella despreciaba. En los días siguientes, Tomás empezó a visitarla con frecuencia. A veces le llevaba un refrigerio, otras solo un café caliente. Al principio, Camila lo saludó con recelo, pero poco a poco empezó a aceptar su presencia como inevitable, casi una costumbre. Hablaban poco, pero el silencio entre ellos era diferente. No había incomodidad, solo una extraña sensación de paz. La observaba. Interactuar con la gente en la calle con naturalidad, sonriendo incluso cuando el viento azotaba o cuando alguien la ignoraba. Una tarde, Tomás le preguntó, ¿por qué sigues aquí, Camila? ¿Podrías buscar otro trabajo, otro lugar? Ella sonrió levemente. Porque aquí la gente me mira a los ojos. Dentro, en tu mundo, yo era invisible. La respuesta lo impactó. Finalmente, comprendió que el éxito que había construido se basaba en miradas desviadas. Una tarde, empezó a caer una llovizna. Tomás se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros. Camila dudó. «Te vas a resfriar», murmuró. «Tengo otro», respondió él. Y por primera vez, ella creyó que ese gesto no ocultaba compasión. Se quedaron sentados en silencio, observando el apresurado movimiento de la gente que intentaba escapar de la lluvia. «Sabes, a veces pienso que la vida me castigó por algo que ni siquiera hice», dijo ella, mirando al suelo. «Quizás no fue un castigo, sino una preparación», respondió él, sorprendido por sus propias palabras. Camila lo miró a los ojos y sonrió de una manera que lo desarmó. Fue en ese instante que se dio cuenta. La mujer que tenía delante tenía más fuerza que cualquier accionista que hubiera conocido. La conexión entre ellos creció silenciosamente, casi imperceptiblemente. Tomás empezó a pasar más tiempo en el centro, siguiendo discretamente la rutina de Camila. Los guardias de seguridad de sus hoteles se preguntaban por su ausencia. Sus socios lo presionaban para que respondiera, pero a él no le importaba. Por primera vez se sentía vivo. A veces paseaban juntos al atardecer, charlando de trivialidades, el frío, el precio de las flores, la música que a ella le gustaba cantar. Descubrió que Camila escribía letras cortas en un cuaderno desgastado, canciones sobre el amor, la pérdida y la esperanza. «Nunca se las he enseñado a nadie», confesó. «Quizás algún día grabe una, si aún tengo el valor». «Ya tienes el valor», respondió él sonriendo. «Solo necesitas creer». Y por un instante, su mirada se suavizó. Un destello de confianza que, aunque breve, lo impresionó profundamente. Pero el mundo de Tomás reaccionó rápidamente. Una mañana, al salir del hotel insignia de su cadena, fue interceptado por un periodista. «Señor Echeverría, ¿es cierto que ha estado involucrado con una ex empleada despedida por robo?». Se quedó paralizado, incapaz de responder. El escándalo se extendió rápidamente. Periódicos, sitios web y programas de televisión comenzaron a especular sobre el romance prohibido del magnate chileno. Camila se enteró por los titulares de un kiosco. Su nombre estaba allí, en letras grandes, acompañado de palabras que la volvieron a herir. Cuando Tomás llegó a verla ese día, la encontró con los ojos enrojecidos. «Dijiste que no querías compasión, Camila, y te juro que no era así». Ella lo miró con frialdad. «Pero eso es lo que todos ven, Tomás. Y ahora soy la culpable otra vez». Camila se alejó antes de que él pudiera decir nada. El viento frío soplaba por las calles estrechas, levantando los pétalos de las flores que ella había dejado caer al suelo, una imagen que lo devastó. «Camila, por favor, escúchame», suplicó, caminando detrás de ella. Pero ella simplemente negó con la cabeza. «No lo entiendes, Tomás. Luché tanto para que me olvidaran por esa historia. Ahora, gracias a ti, todo volvió a mí. La gente me mira y solo ve a la mujer que robó».
Sintió que las palabras lo herían profundamente, pero no reaccionó. Su dolor era genuino. «Nunca quise esto», murmuró. «Pero pasó», respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Y tal vez debas entender que no todos los errores se pueden borrar con buenas intenciones». Con una última mirada, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, dejándolo de pie bajo la ligera llovizna. Esa noche, Tomás regresó a casa con el corazón hecho pedazos. Los titulares seguían circulando y sus asesores le exigieron una declaración pública para limpiar su imagen. Pero por primera vez, la reputación no le importaba. Lo que realmente lo destruyó fue haber decepcionado a la única persona que lo había hecho sentir humano de nuevo. Caminó por el apartamento a oscuras, se quitó la chaqueta y se sentó en el suelo junto al jarrón de flores que empezaban a marchitarse. Sintió las lágrimas fluir silenciosamente. Se prometió a sí mismo que al día siguiente diría toda la verdad, incluso si eso significaba perderlo todo. Porque por primera vez sabía exactamente qué quería recuperar. No el control ni el poder, sino la confianza de alguien que le había enseñado lo que realmente significaba vivir. La lluvia azotaba Santiago esa tarde como si el cielo también hubiera decidido caer. Tomás caminaba sin paraguas, con el traje empapado, la mirada fija en el hotel donde todo comenzó, el mismo donde años atrás Camila había sido humillada y expulsada. Cada paso era como un ajuste de cuentas. Entró en el vestíbulo vacío, ignorando las miradas confusas del personal. El sonido de las gotas, al golpear el cristal, resonaba como un reloj lento y doloroso. Subió a la terraza, donde sabía que ella estaría. Camila solía refugiarse allí, en los balcones laterales, lejos de las multitudes. Cuando la encontró, estaba de pie bajo la lluvia, con el pelo pegado a la cara, su cesta de flores vacía. «No deberías estar aquí», dijo ella sin darse la vuelta. «Vine porque necesito decirte la verdad», respondió él con la voz quebrada. Camila permaneció inmóvil, pero su silencio lo animó a continuar. «Yo fui quien firmó tu renuncia», confesó. «Yo fui quien creyó las mentiras de quienes te acusaron, y todos estos años viví intentando olvidar. Pero cuando te volví a ver, todo volvió. Y ahora no quiero olvidar». Camila se giró lentamente, con la mirada llena de dolor e incredulidad. «¿Tú eras el dueño?», murmuró, con la voz casi quebrada. Tomás asintió, incapaz de sostenerle la mirada. «¿Por qué solo ahora?», preguntó ella, dando un paso al frente. «Porque antes era un cobarde», respondió él con lágrimas mezclándose con la lluvia. «Pero me recordaste lo que es sentir culpa, lo que es querer cambiar. Ya no quiero esconderme detrás del dinero». Camila soltó una risa breve y sin alegría. «¿Crees que admitirlo borra lo que hiciste?», preguntó con voz temblorosa. «Mi vida terminó en ese hotel. Perdí mi trabajo, mi casa, mi respeto. Mientras tanto, tú seguías ascendiendo, dando entrevistas, recibiendo aplausos». Tomás permaneció en silencio, con el rostro abatido. «Lo sé», murmuró, «y nada de lo que diga te devolverá lo que te quitaron, pero si pudiera cambiar todo lo que tengo para arreglar lo que hice, lo haría». Negó con la cabeza. Las lágrimas se mezclaron con el agua de lluvia. «La gente como tú no sabe lo que es perderlo todo, Tomás. Solo conoces el miedo a perder lo que tienes». Se acercó lentamente, sin disculparse. «Quizás tengas razón, pero hoy sé lo que es mirar a alguien y ver cuánto he destruido, y aún así querer que esa persona sea libre, aunque esté lejos de mí». El sonido de un trueno rasgó el aire, y por un instante todo pareció suspendido. Camila lo miró, y en los ojos de Tomás ya no había arrogancia, solo vulnerabilidad. «¿Por qué ahora?», volvió a preguntar, casi en un susurro. «Porque ya no soporto ser quien era», respondió. Él se arrodilló en el suelo mojado, con el agua corriendo por su rostro, mezclada con las lágrimas que ya no podía contener. «Te vi recogiendo esas flores caídas, y me di cuenta de que eso era lo que había estado intentando hacer con mi vida, recoger lo que egoístamente había dejado caer». Camila se cubrió el rostro con las manos, dividida entre la ira y la compasión. Su sinceridad la desarmó, pero el dolor seguía siendo demasiado profundo. «Levántate, Tomás», dijo con voz firme a pesar del temblor. «No quiero verte así». Él obedeció lentamente,
pero con la mirada fija en ella. Camila, no espero perdón. Solo quiero que sepas que haré lo que sea necesario para enmendar lo que causé. Se cruzó de brazos, intentando protegerse del frío, pero quizás también de sus palabras. ¿Enmendar?, repitió con amargura. Nada de lo que hagas borrará lo que viví. La vergüenza, el miedo, las noches de hambre, todo se quedó conmigo. Tomás respiró hondo, intentando no perderse en la culpa. Pero puedo intentar cambiar lo que venga después, por ti y por otros que han pasado por lo mismo. Camila lo observó en silencio, y en ese momento, su mirada ya no era solo de ira, era la mirada de alguien que quería creer, pero aún no estaba seguro de poder hacerlo. El viento soplaba fuerte, derribando algunas flores que quedaban en el suelo. Camila las vio caer a sus pies. Tomás se agachó y recogió una pequeña flor blanca, casi arrastrada por la lluvia. «Me regalaste una el primer día que nos conocimos», dijo, mirándola a los ojos. «La guardé, ¿sabes? Porque de alguna manera me recordó lo que perdí intentando ser invencible». Camila apartó la mirada y respiró hondo. «No eres invencible, Tomás. Nadie lo es. Pero eres fuerte», respondió sin dudarlo. «Más que nadie que haya conocido». Ella sonrió brevemente, pero había tristeza en el gesto. La fuerza llega cuando no hay otra opción. La lluvia empezó a amainar y un tenso silencio se apoderó del patio. Tomás dio un paso al frente, con la voz quebrada por el arrepentimiento. «Camila, cerré los ojos a todo lo que te hicieron porque era más fácil fingir que la justicia era ciega. Pero solo es ciega para los pobres. Tenía el poder de detenerla y no hice nada. Hoy esto me carcome más que cualquier culpa». Camila se secó la cara sin saber si lloraba de dolor o de compasión. «Por fin entiendes lo que es no ser escuchada», respondió con tono tranquilo pero firme. «Pasé años intentando gritar y nadie me escuchaba». Tomás asintió. «Ahora te escucho, aunque sea tarde». Lo miró fijamente un largo y exhausto momento. «No es demasiado tarde para ti, Tomás, pero para mí, tal vez sí». Tomás dio otro paso, vacilante. Si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. «Pero no puedo», lo interrumpió en voz baja. «El tiempo no se compra ni se repara con dinero». «Lo sé», dijo, «pero quizás se pueda usar para reconstruir lo que fue destruido». Camila miró a su alrededor. El hotel, símbolo de su poder, ahora parecía solo un edificio viejo y frío lleno de amargos recuerdos. «¿Y qué quieres reconstruir exactamente?», preguntó. Él respondió sin dudar. «Me refiero a el mío, el tuyo, y a todos los que este lugar ha lastimado». Por un segundo, su mirada se suavizó. «Suenas como alguien que quiere salvar el mundo», murmuró. «No, Camila, solo quiero aprender a ser humana de nuevo». Camila dio un paso hacia él, con gotas de agua escurriendo de su cabello. «¿De verdad crees que puedes redimirte?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. «La redención no se gana con palabras». Tomás asintió con firmeza. «Lo sé, por eso no quiero que me perdones. Solo quiero que veas lo que haré de ahora en adelante». Respiró hondo, estudiando. Su rostro, el hombre que una vez le había parecido inalcanzable, ahora estaba allí, destrozado, vulnerable. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó sin ironía. «Cerrar este hotel, el mismo que te destruyó, y transformarlo en algo que pueda sanar. Tal vez un albergue, un centro de reinserción, cualquier cosa que te haga creer que de un error aún puede surgir algo bueno». Camila lo miró sorprendida. «¿De verdad harías eso?». «Por ti y por mí». El sonido de la lluvia cesó por completo. Solo estaban ellos dos, ante un silencio cargado de emoción. «Me recordaste que soy humano», dijo Tomás con voz temblorosa, pero firme. Camila bajó la cabeza, sintiendo las lágrimas caer libremente. Por un instante, el peso de los años pareció disolverse. Dio un paso adelante, le tocó suavemente el rostro y dijo en un tono apenas audible: «Te perdono, Tomás, no porque lo merezcas, sino porque no quiero vivir atrapada en este odio». Cerró los ojos y se le escapó una lágrima. «Gracias», susurró. Ese momento, breve y sencillo, fue el más puro que había experimentado en toda su existencia. Fue el fin de un hombre y el nacimiento de otro. Tomás la miró en silencio, completamente embargado por la emoción. La lluvia había parado,
pero el aire aún olía a tierra mojada y a redención. Camila recogió una de las flores caídas y se la puso en las manos. «Toma esto, Tomás, no como un recuerdo, sino como una promesa». Él sostuvo la flor con suavidad, como si abrazara un nuevo comienzo. «Prometo honrar Perdón, no con palabras, sino con acciones». Ella asintió, y por un instante ambos se quedaron allí, dos mundos antes opuestos, ahora conectados por el dolor y la esperanza. El cielo comenzó a aclararse, revelando un tenue rayo de luz entre las nubes. «Mañana todo será diferente», dijo. «Mañana comienza lo que realmente importa». Camila sonrió, y por primera vez, esa sonrisa no contenía amargura, sino paz. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Esa noche, Tomás no durmió. Pasó horas revisando documentos, contratos y registros antiguos. Al amanecer, había tomado una decisión irrevocable. Llamó a sus socios y les anunció: «El Hotel Las Condes permanecerá cerrado. De ahora en adelante, será un centro de reinserción social para mujeres vulnerables». Al otro lado de la línea, reinó un silencio absoluto, seguido de protestas, amenazas e incredulidad. Tomás, sin embargo, mantuvo la calma. «No pido aprobación, me comunico». Colgó el teléfono y por primera vez se sintió ligero. Sabía que enfrentaría críticas, pérdidas económicas y titulares hostiles, pero nada de eso importaba. El hombre que había despertado bajo la lluvia ya no era el mismo que había construido un imperio a costa del sufrimiento ajeno. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de cambios. El antiguo hotel de lujo cerró y comenzaron las renovaciones. Las lámparas de araña de cristal dieron paso a habitaciones sencillas, con mesas de madera y ventanas abiertas al sol. Donde antes había huéspedes exigentes y personal aterrorizado, ahora había mujeres que redescubrían su dignidad. Camila fue la primera en volver a entrar al edificio, pero esta vez no como víctima, sino como coordinadora del nuevo proyecto. Recorrió los pasillos aún con olor a pintura fresca, tocando las paredes con las yemas de los dedos. Cada paso era una cicatriz que sanaba. Tomás la observaba desde lejos, con respeto y orgullo. «Aquí nadie volverá a ser humillado», dijo, ella mirándolo fijamente. «Ni olvidado», añadió él con la voz entrecortada. Pronto, el centro comenzó a funcionar. Lo llamaron Casa Nueva Luz. El primer grupo acogió a 15 mujeres de albergues y de la calle, cada una con una historia marcada por el dolor, el abandono y la resistencia. Camila impartió talleres, enseñándoles arreglos florales, manualidades y música. El entorno, antaño un símbolo de estatus, ahora rebosaba vida. Tomás asistía a las reuniones, pero prefería permanecer entre bastidores. «Deberías estar con ellas», decía Camila. «Tu lugar ahora es el de la reconstrucción, no el de la culpa». Sonrió con humildad. «Estoy aprendiendo a vivir esto día a día». Y ella respondió: «Así se aprende a vivir, gesto a gesto». La noticia del proyecto se difundió rápidamente. Lo que comenzó siendo blanco de críticas y bromas en la prensa se convirtió en un ejemplo de transformación social. Revistas que antes solo ensalzaban el lujo de los hoteles de Tomás, ahora publicaban artículos sobre el impacto de Casa Nueva Luz. Empresarios lo buscaban, intrigados por el repentino cambio. Algunos le preguntaban si era una estrategia de marketing, otros si había perdido la cabeza. Tomás simplemente sonrió y respondió: «Quizás he encontrado lo que perdí hace mucho tiempo». Poco a poco, el respeto regresó. No el respeto superficial de los negocios, sino el genuino que nace de la coherencia entre lo que uno hace y lo que siente. Camila observaba todo con calma, sabiendo que el verdadero cambio no estaba en los titulares, sino en las mujeres que por primera vez volvían a creer en sí mismas. Una tarde, durante un taller de flores, Tomás llegó con una caja en las manos. Dentro había pequeños plantones de lirios blancos. «Son para el jardín que querías hacer atrás», dijo sonriendo. Camila se conmovió. «¿Te acuerdas de esto?» «Recuerdo todo lo que dijiste desde el primer día», respondió. Juntos, comenzaron a plantar los plantones bajo el suave sol otoñal. Sus manos se ensuciaron de tierra, y la risa suave que se le escapó a Camila sonó como música.
Nunca pensé que volvería a sonreír aquí, dijo ella, mirando a su alrededor. Yo tampoco, respondió él, pero quizás el perdón florece mejor donde antes hubo dolor. Camila lo miró con ternura. Entonces este jardín crecerá rápido. Pasó el tiempo y Casa Nueva Luz se convirtió en refugio para decenas de mujeres. Algunas se reencontraron con sus familias, otras emprendieron pequeños negocios con el apoyo del centro. En cada una de ellas Tomás vio un resquicio de redención. Ya no vestía trajes caros ni asistía a cenas de gala. Cambió su reloj suizo por uno sencillo de cuero y su oficina panorámica por una modesta habitación dentro del centro. A veces llegaba temprano solo para ver trabajar a Camila, asignando tareas con firmeza y cariño. «Transformaste este lugar, Camila», le dijo una vez. Ella respondió con una sonrisa serena. «No, Tomás, lo transformamos». Este compartir, simple pero cierto, era prueba de que la brecha entre ellos finalmente se había cerrado. Lo que una vez los separó, ahora los unía, el deseo de empezar de nuevo. En una tarde fría, similar a la de su reencuentro, Camila encontró a Tomás sentado solo en el patio, con una flor blanca entre los dedos. «¿Pensando en rendirte?», bromeó. Él sonrió levemente. «Al contrario, pensando en continuar». Se sentó a su lado, envolviéndose la bufanda alrededor del cuello. El silencio que se hizo fue cómodo, lleno de significado. «¿Sabes?», dijo Tomás, «a veces pienso que todo esto, la culpa, el arrepentimiento, el encuentro, fue la forma en que la vida me enseñó a sentir de nuevo». Camila asintió. «Y a veces sentir es más difícil que ganar». La miró, y en esa mirada había algo nuevo. No admiración distante, sino profundo respeto. Los meses siguientes trajeron calma. El centro funcionó a la perfección y el huerto que habían plantado floreció con fuerza. Camila, siempre entre las mujeres, les enseñó a hacer arreglos que luego venderían en los mercados locales. Tomás se encargaba de la parte administrativa, pero se aseguraba de asistir a las reuniones, escuchar sus historias y aprender de cada una. Poco a poco, la ciudad que antes lo aplaudía por sus ganancias, ahora lo reconocía por su humanidad. Un periódico publicó un artículo con el titular «Del lujo a la compasión, el hombre que aprendió a empezar de cero». Tomás conservó el recorte, no por vanidad, sino como recuerdo. Cuando se lo enseñó a Camila, ella simplemente rió. «Ahora entiendes que no necesitamos ser noticia para marcar la diferencia». Él asintió. «Lo que importa es lo que queda cuando los titulares se desvanecen». Una noche, después del cierre del centro, Camila caminaba por los silenciosos pasillos. El sonido distante de la ciudad llegaba como un murmullo. Se detuvo frente a la antigua suite presidencial, ahora convertida en dormitorio compartido, y sonrió. Tomás apareció en la puerta con una taza de té. «¿Sigues trabajando?», preguntó. «Solo recordando», respondió ella. «Recordando dónde caí y dónde me levanté». Se acercó y le puso la taza en las manos. «Y yo recordando quién me enseñó a levantarme también». Camila lo miró un momento, conmovida. «Quizás la vida nos unió para esto, Tomás, para arreglar lo que el mundo rompió». Él asintió. «Y para demostrar que incluso los errores pueden florecer si se riegan con amor». Unos meses después, Casa Nueva Luz celebró su primer aniversario. El patio estaba cubierto de 1900 flores y las mujeres cantaban canciones de esperanza. Tomás observó desde la distancia, con una leve sonrisa, cómo Camila subía al pequeño escenario improvisado para dar gracias. «Este lugar nació del dolor», dijo, «pero se ha convertido en la prueba de que la bondad puede cambiar destinos». Miró a Tomás y sus miradas se cruzaron por un instante, un gesto silencioso, pero lleno de significado. Al terminar la ceremonia, él se acercó a ella y le entregó una flor blanca. «De todas las cosas que he hecho, esta es la única de la que estoy realmente orgullosa». Camila sostuvo la flor y respondió: «Así que ahora, Tomás, entiendes lo que es la riqueza». Él sonrió. «Lo entiendo, y no quiero otra». ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si también crees en la bondad humana.